Quiero, antes que cualquier cosa, saludar a los profesores. Quiero, antes que cualquier cosa, saludar de manera atenta al profesor y maestro Jairo Parra Quijano. Quiero saludar al profesor y maestro Eurípides de Jesús Cuevas. Para mí es un verdadero honor que tengan esas palabras para el suscrito. Extender también un cordial saludo a todos los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal presentes el día de hoy, por supuesto a los queridos estudiantes que son los que hacen que todos los días uno se reinvente en esta actividad académica. Por supuesto también quiero extender un saludo a los jueces y abogados litigantes que nos acompañan el día de hoy. Quiero confesar que para mí es un verdadero placer el día de hoy tratar de reflexionar en torno, desde una perspectiva estrictamente pedagógica, en torno a un tema que sin duda alguna genera bastantes controversias en la aplicación práctica del Código General del Proceso, como es la citación obligatoria al acreedor hipotecario y prendario como consecuencia de la citación que se vincula en el numeral quinto del artículo 375 del Código General del Proceso. Si bien es cierto, el proceso declarativo de pertenencia en el Código General del Proceso genera varias modificaciones, como por ejemplo la eliminación de la competencia privativa por parte del juez civil del circuito, la obligatoriedad de la práctica de prueba de inspección judicial por parte del juez, la citación a entidades del Estado que tengan interés en el mismo proceso declarativo de pertenencia e inclusive la forma como se realizan los diversos emplazamientos, no es menos cierto que el tema que suscita mayor interés en la actualidad es precisamente el de la citación al acreedor hipotecario, por cuanto se indica que la sentencia que declara la prescripción adquisitiva puede o no generar efectos frente a dicho acreedor hipotecario o prendario. De tal forma que en lo que resta de esta intervención nos vamos a dedicar de manera muy puntual a desarrollar la pregunta de cuál es la razón de la citación al acreedor hipotecario y prendario en el proceso de pertenencia. Como quiera que desde el humilde punto de vista del suscrito es un tema que no está del todo decantado en la jurisprudencia, por cuanto no encontramos, digámoslo así, doctrina probable consolidada en donde se cita el acreedor hipotecario o prendario, y al mismo tiempo encontramos que en la misma doctrina al día de hoy, como consecuencia de la expedición del Código General del Proceso, encontramos ya posiciones encontradas. En este orden de ideas, nuestra intervención estará dividida en 5 momentos a saber. En un primer momento nos vamos a dedicar a hacer un análisis normativo del artículo 375 en confrontación con el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, atinando a los aspectos que consideramos relevantes respecto a la citación del acreedor hipotecario y prendario. A partir de este análisis normativo tendremos la posibilidad de formular el problema de la investigación que sin duda alguna nos acompañará durante el transcurrir de toda la intervención. En un segundo momento de la intervención nos vamos a dedicar a exponer de manera muy sucinta los aspectos centrales del contrato de hipoteca y prenda que de alguna u otra forma resultan determinantes, como quiera que es importante observar si la sentencia de pertenencia reforma o no el Código Civil, si lo puede hacer o no, y en efecto tomar posición al respecto. En un tercer momento de la intervención nos quisiéramos dedicar a hacer un análisis jurisprudencial, debo confesarlo de entrada, de la única sentencia que podríamos tomar como referente al tema objeto de discusión el día de hoy, que, como lo repito, no constituye doctrina probable. En cuarto momento quisiera dedicarme a desarrollar una pregunta que es hacia una protección de la posesión del derecho de posesión en Colombia. ¿Será que se están protegiendo los derechos del poseedor en Colombia o se están desprotegiendo? ¿Se desprotegen o se protegen los derechos del acreedor? Y finalmente nos vamos a dedicar a señalar unas muy puntuales conclusiones. Sin más preámbulos, comencemos a analizar el primer momento de nuestra intervención, dedicado a hacer un análisis normativo. Y dentro del análisis normativo, el primer elemento que quisiéramos discutir es precisamente el tipo de pretensión que se regula en el artículo 375 del Código General del Proceso y en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, porque de conformidad a la pretensión que se eleve en el marco de ese proceso de pertenencia, podremos tener luces de si la sentencia afecta o no al acreedor hipotecario y prendario. De entrada hay que manejar la idea de que los numerales 1 y 2 del artículo 375 y 407
7 del Código de Procedimiento Civil, 375 del Código General del Proceso, manifiestan que la pretensión que surge en el marco del proceso de pertenencia es una pretensión que va tendiente a buscar la prescripción adquisitiva del derecho de dominio. Es decir, una pretensión que eleva la persona que ha sido denominada poseedora con ánimo de señor y dueño, que ha cumplido el término para la prescripción adquisitiva del derecho de dominio, teniendo en cuenta que puede ser regular e irregular, y una pretensión que se eleva ante el titular del derecho de dominio. Dentro de este contexto, valdría la pena preguntarnos: ¿será que en el marco del proceso declarativo de pertenencia es posible acumular pretensiones diferentes a la de la declaración de prescripción adquisitiva de derecho de dominio? Y la pregunta resulta fundamental porque de alguna otra forma, y anticipándonos a las hipótesis que se plantean, si se cita al acreedor hipotecario o prendario o si el código obliga a la citación, es porque eventualmente se pueden formular otro tipo de pretensiones diferentes a la de la prescripción adquisitiva del derecho de dominio que sí pueden llegar a afectar a ese acreedor hipotecario. Estamos hablando de una pretensión extintiva de la obligación que da lugar precisamente a esa hipoteca o prenda constituida sobre el bien objeto de usucapión. Pero discutamos algo: ¿será que es posible acumular esa pretensión de prescripción extintiva en el mismo proceso declarativo de pertenencia? Ya el artículo 88 del Código General del Proceso nos habla sobre la acumulación de pretensiones y nos manifiesta que el demandante podrá acumular pretensiones principales o varias pretensiones siempre y cuando las mismas no se excluyan entre sí. Y asimismo, además de consagrar unos requisitos para la acumulación de pretensiones, manifiesta el Código que se podrán acumular varias pretensiones de uno o varios demandantes contra uno o varios demandados, lo cual resulta supremamente importante porque esa acumulación de pretensiones se da sobre un mismo objeto de discusión, pero al mismo tiempo resulta importante porque fíjense que el código me dice de uno o varios demandantes contra uno o varios demandados, lo cual de entrada hace pensar, como lo afirmaremos posteriormente, que en el proceso declarativo de pertenencia se pueden constituir litisconsorcios, tanto en los legitimados por activa como en los legitimados por pasiva, y que alguno de esos legitimados por activa puede elevar pretensiones contra alguno de esos legitimados por pasiva, como lo explicaré posteriormente, como consecuencia de esa acumulación de pretensiones, en donde ya no vamos a concebir al proceso de pertenencia única y exclusivamente como un proceso que se va a encargar de declarar la prescripción adquisitiva de derecho de dominio, sino que eventualmente en dicho debate procesal también se puede discutir si puede existir prescripción extintiva de la obligación que da lugar a la hipoteca o prenda. Esto porque el proceso declarativo de pertenencia es un proceso declarativo con disposiciones especiales que por ende se le hace extensivo toda la reglamentación de la parte general de las normas procesales. Un segundo elemento que vale la pena tener en cuenta dentro de esta parte introductoria de análisis normativo es precisamente el de los legitimados en la causa. Y cuando hablamos de legitimados en la causa tenemos que hablar de quiénes están legitimados para ejercer ese derecho de acción, como quienes están legitimados en la causa por pasiva dentro del proceso de pertenencia. El Código General del Proceso no modifica en absolutamente nada los legitimados por la causa activa, como quiera que usted puede encontrar que hoy por hoy el proceso o en vigencia del Código General del Proceso se puede adelantar ese proceso de pertenencia, por supuesto por el poseedor regular o irregular que cumple los requisitos de ley, se podrá adelantar también por el comunero contra los otros comuneros, se podrá adelantar también por parte del acreedor de ese poseedor como consecuencia de las facultades expresadamente en la ley, también se podrá adelantar como consecuencia también por cualquier persona que tenga interés en la prescripción adquisitiva del derecho de dominio. Pensémonos por ejemplo en un compañero o compañera permanente que eventualmente pueda haber perjudicado sus derechos si su cónyuge o compañero permanente o compañera permanente no es declarado titular del derecho de dominio. De tal forma que cuando hablamos de los legitimados por activa, estamos hablando de que nada se transforma con el Código General del Proceso, pero que estos legitimados por activa en sí mismo, dependiendo de la circunstancia, sí pueden configurar eventualmente un litisconsorcio. ¿Cuándo pueden configurar un litisconsorcio? Cuando, por ejemplo, el acreedor ejerce esa pretensión adquisitiva o inicia el proceso de pertenencia por su poseedor,
o cuando el compañero o compañera permanente también inicia ese proceso de pertenencia por su cónyuge o compañero permanente, caso en el cual estaríamos hablando de un ejemplo de un litisconsorcio cuasi necesario, como quiera que la ley permite que esta persona inicie el proceso sin la comparecencia del verdadero poseedor dentro del proceso. Pero esto desde el extremo activo del proceso pues no genera mayores contradicciones y simplemente sigue igual a como veníamos desarrollando la idea con el Código de Procedimiento Civil. En realidad la transformación que se presenta específicamente en el numeral quinto del artículo 375 se ubica en el litisconsorcio o eventualmente en los legitimados por pasiva. Como quiera que el Código de Procedimiento Civil ordenaba demandar única y exclusivamente, señoras y señores, a los titulares de derechos reales principales. Es decir, ordenaba demandar única y exclusivamente a los titulares de los derechos reales de dominio, a los titulares de derecho de usufructo, de uso y habitación, excluyendo a otros tipos de derechos reales como los accesorios, que son los que se vinculan precisamente en el numeral quinto del artículo 375. Pues ese numeral ya no va a decir que la demanda deberá dirigirse única y exclusivamente contra los titulares de derechos reales principales, sino se dedica a sostener que la demanda debe dirigirse contra los titulares de derechos reales que hagan o que se aparezcan sobre el bien objeto en su capión. Eso implica entonces que el litisconsorcio necesario que ya existía con anterioridad, vinculando única y exclusivamente a los titulares de derechos reales principales, hoy se ve robustecido porque aparecen unos titulares de derechos reales accesorios, como es el acreedor hipotecario, el acreedor prendario para bienes muebles y eventualmente también el titular de una servidumbre, que también en virtud del artículo 375, numeral quinto, debe ser vinculado al proceso declarativo de pertenencia legitimado por pasiva. Entonces, frente a esta pregunta de qué tipo de derechos reales existen en Colombia, existen dos tipos de derechos reales y al mismo tiempo vamos a comprender que se configura un litisconsorcio necesario en los legitimados por pasiva y un litisconsorcio cuasi necesario en los legitimados por activa, dependiendo de las circunstancias que se presenten. Pero esta particularidad de que los sujetos legitimados por pasiva conforman o integran un litisconsorcio necesario también tiene algunas problemáticas. Y vamos a pensarnos simplemente en el acreedor hipotecario y prendario a partir de este momento de la ponencia, como quiera que se plantean las siguientes formas de pregunta frente a lo que venimos. ¿Cómo puede reaccionar el acreedor hipotecario prendario frente a la prescripción o pretensión de prescripción adquisitiva del derecho de dominio? Y esto es bien importante porque frente a las diferentes formas de reacción que tienen esos legitimados por pasiva, que son un litisconsorcio necesario, resulta y acontece que no todos tienen las mismas facultades para reaccionar de la misma manera. Pensémonos en la primera: contestar la demanda y formular excepciones de fondo. De los legitimados por pasiva en ese proceso declarativo de pertenencia, está claro que cualquiera de esos litisconsortes necesarios pueden eventualmente contestar la demanda y formular excepciones de fondo, con la salvedad de que eventualmente, si en el proceso declarativo de pertenencia se postuló o se presentó no solamente una pretensión de prescripción extintiva del derecho de dominio, sino también de prescripción extintiva de la obligación, el acreedor hipotecario no solamente debe, sino tiene, si quiere que se le respete su derecho a la garantía, formular las correspondientes excepciones frente a la prescripción adquisitiva del derecho de dominio, pero también frente a la prescripción extintiva de la obligación. ¿Cómo puede formular pretensiones frente a esa prescripción extintiva? Manifestando que aún no se encuentra cumplido el término de la prescripción, manifestando que su deudor no se encuentra en mora y que por ende le queda imposible al juez ordenar el levantamiento entonces de las garantías reales sobre el bien objeto en su capión. De tal forma que frente a esta primera posibilidad que se presenta de reacción de los legitimados por pasiva en el proceso declarativo de pertenencia, es totalmente posible que el acreedor hipotecario o prendario puedan ejercer de manera concreta las excepciones de fondo. Lo mismo podríamos decir eventualmente frente a las excepciones previas. Es posible que ese acreedor hipotecario o prendario también formule excepciones previas al momento de contestar esa demanda de pertenencia. Pero también podríamos plantearnos el gran interrogante: ¿será que ese acreedor hipotecario y prendario
puede formular demanda de reconvención ejerciendo acción reivindicatoria? Y la pregunta es importante porque el artículo 950 del Código Civil manifiesta que el legitimado por activa para ejercer la acción reivindicatoria es exclusivamente el titular del derecho de dominio. Y al ser el titular del derecho de dominio, no se está extendiendo dicha legitimación, que además debe ser expresa, al acreedor hipotecario y prendario, razón por la cual, desde una interpretación estrictamente exegética, el acreedor hipotecario y prendario no podría formular demanda de reconvención en el marco del proceso declarativo de pertenencia. Entonces preguntémonos, y ha surgido la pregunta, si no puede formular demanda de reconvención ejerciendo acción reivindicatoria, ¿de qué forma puede defender esa garantía real en el marco del proceso declarativo de pertenencia? Ya dijimos la primera manera, que era a través de formulación de excepciones de fondo que atacan directamente la pretensión. Y se ha dicho por parte de la doctrina, ¿será que ese acreedor hipotecario prendario no puede hacer uso de esos derechos auxiliares de acreedor que eventualmente le dan la facultad de ejercer acciones conservativas para garantizar y permanecer ese crédito incólume para cuando eventualmente se incumpla la obligación? ¿Será que es necesario que se inicie un ejecutivo hipotecario al momento de entender que su crédito o su garantía hipotecaria se encuentra en peligro? Frente a la primera posibilidad, es decir, frente a la posibilidad del ejercicio de derechos auxiliares del acreedor, específicamente a las acciones conservativas, es menester manifestar que estos derechos auxiliares y las acciones conservativas se encuentran taxativamente consagradas también en la norma sustancial. Y dentro de estas derechos auxiliares o acciones conservativas, no encontramos por ningún lado la posibilidad de que el acreedor hipotecario y prendario pueda ejercer precisamente la acción reivindicatoria, razón por la cual desde esta perspectiva, y siendo exegéticos, tampoco podríamos ejercer una acción conservativa. Se podría extender una legitimación, pero no sería una legitimación expresa dada en la misma ley. Inicio de un ejecutivo hipotecario, por supuesto que lo puede hacer en el marco de un proceso ejecutivo, no en el marco del proceso declarativo, como quiera que es imposible que se adelante, todas que son trámites totalmente diferentes, y siempre y cuando se encuentre vencida eventualmente el cumplimiento de la obligación. Entonces noten que de alguna otra forma el problema de la reacción de este acreedor hipotecario o prendario en el proceso declarativo de pertenencia es una reacción que está limitada también por el ejercicio mismo, por la consagración de normas que le impiden ejercer la acción reivindicatoria, que finalmente es una acción que le garantizaría su crédito y su hipoteca o prenda de manera plena y completa. Pasando a un tercer momento de análisis normativo, que realmente es el que genera la problemática en cuestión, y teniendo en cuenta que se pueden formular pretensiones, que se pueden acumular pretensiones, teniendo en cuenta que hay un replanteamiento de los legitimados por pasiva en el proceso declarativo de pertenencia, el real problema que nos convoca el día de hoy es el de los efectos de la sentencia declarativa de pertenencia, que, como lo establece el mismo estatuto procesal, genera efectos erga omnes. Y esto es supremamente importante porque es aquí cuando vamos a formular el problema objeto de discusión del día de hoy. ¿Es posible que la sentencia que declara la prescripción adquisitiva del derecho de dominio ordene levantar los gravámenes impuestos que recaen sobre bienes objeto de usucapión? Y la pregunta resulta interesante porque nótese una cosa: la sentencia que declara la prescripción adquisitiva de derecho de dominio, por un lado, genera efectos erga omnes. Ahora vamos a desarrollar un poco más la idea. Y al mismo tiempo, la hipoteca y la prenda que han sido debidamente constituidas también son oponibles a terceros, es decir, generan efectos erga omnes, casi que queriéndoles decir, pareciera que el tema objeto de discusión del día de hoy genera un debate de efectos erga omnes de la sentencia que declara la prescripción adquisitiva de derecho de dominio versus los efectos erga omnes que genera la inscripción de la garantía real en los folios de matrícula inmobiliaria para inmuebles o en los mecanismos de registro para bienes muebles que se consagran con la ley de garantías mobiliarias, de tal forma que es un enfrentamiento entre dos, digamos, consecuencias o efectos erga omnes. Para desarrollar este problema de enfrentamiento de efectos erga omnes, es importante tener en cuenta que los efectos erga omnes están dados
a sus efectos por la norma que los consagra. Y si ustedes observan el numeral décimo del artículo 375, los efectos erga omnes que se indican a la sentencia que declara la prescripción adquisitiva del derecho de dominio están dados única y exclusivamente, señoras y señores, al derecho de propiedad o posesión que se haya causado con anterioridad a la sentencia que declara la prescripción adquisitiva de derecho de dominio. Es decir, los efectos erga omnes en ningún momento van a vincular a un acreedor hipotecario y prendario, cosa que sí sucede con los efectos, digámoslo, erga omnes que genera la inscripción de la hipoteca en el folio de matrícula inmobiliaria, porque es oponible a terceros sin importar si usted es tenedor, sin importar si usted es poseedor, es frente a todos los terceros, de tal manera que al debate de los efectos erga omnes hay que tener en cuenta la limitación que la misma norma da cuando se generan los efectos erga omnes, que en el caso del proceso declarativo de pertenencia la limitación es única y exclusivamente al derecho de propiedad y posesión con anterioridad a la sentencia que declare la prescripción adquisitiva del derecho de dominio. Frente al problema que planteábamos hace un momento en torno a si es posible que con la sentencia que declare la prescripción adquisitiva del derecho de dominio se ordene levantar los gravámenes impuestos, surgen de alguna u otra forma dos hipótesis a ese importante cuestionamiento. En la primera hipótesis, la prescripción adquisitiva por sí sola tiene como efecto la extinción de los gravámenes hipotecarios y prendarios, pues es un modo originario de adquirir el derecho de dominio. Y bajo este contexto, al ser un modo originario de adquirir el derecho de dominio, se entiende que ese poseedor se encuentra ahora con una titularidad del derecho de dominio totalmente plena, sin ningún tipo de vicio o limitación. Ese es un mecanismo, una hipótesis de responder esa pregunta. Una segunda forma de responder la pregunta objeto de discusión es que dentro de las formas de la extinción de la hipoteca no está consagrada la sentencia que declare la prescripción adquisitiva del derecho de dominio, razón por la cual no es posible ordenar levantar los gravámenes impuestos que se generen con la sentencia de declaración de prescripción adquisitiva del derecho de dominio. En este sentido, entonces, se hace de vital importancia examinar y pasar a un segundo momento de nuestra intervención, que es el contrato de hipoteca y prenda, como quiera que esta segunda posición, que es la de no encontrar la sentencia que declare la prescripción adquisitiva del derecho de dominio como una causa para ordenar levantar la garantía real hipotecaria o prendaria, pues entonces es importante que examinemos un poco más a fondo en qué consisten algunos elementos muy puntuales del contrato de hipoteca y de prenda. Frente al contrato de hipoteca o los contratos de hipoteca y prenda, quiero examinar dos cosas. La primera que quiero que tengamos en cuenta son de las prerrogativas especiales que surgen de la hipoteca y de la prenda. Estamos haciendo referencia al derecho de persecución y al derecho de preferencia que surge como consecuencia de la constitución de una hipoteca y de una prenda. ¿Persecución en qué sentido? De que el acreedor hipotecario y prendario persigue el bien sin importar en cabeza de quién esté. Es decir, al momento en que existe un incumplimiento de la obligación, el acreedor hipotecario no se va a preguntar si su deudor aún es titular del derecho de dominio de ese bien sobre el cual se constituyó la garantía real, precisamente por ese derecho de persecución inmerso dentro de las prerrogativas especiales del contrato de hipoteca y de prenda. Pero al mismo tiempo, lo importante del contrato hipotecario o prendario es que se tiene una segunda prerrogativa especial, que es el derecho de preferencia, en donde ese acreedor hipotecario tiene una preferencia sobre el resto de acreedores que no han constituido garantía hipotecaria o prendaria, razón por la cual fíjense que el contrato de hipoteca genera unas prerrogativas supremamente importantes. ¿Y por qué surgen esos beneficios para el acreedor hipotecario y prendario? Pues precisamente como consecuencia de la forma como se perfecciona el mismo contrato de hipoteca. Fíjense que se trata, y prendario, fíjense que se trata de un contrato hipotecario en el cual se debe manifestar o debe constar en escritura pública, que debe registrarse ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Eso genera entonces que se genere efectos erga omnes frente a cualquier persona, pero además que no es necesaria la tenencia del bien por parte del titular del derecho de dominio, que es el llamado a constituir la hipoteca, para efectos de que se dé lugar a esa garantía hipotecaria. Lo mismo sucedería también con el contrato prendario en materia comercial, en donde vamos a encontrar eventualmente con algunas diferencias que también vamos a eventualmente llamar a hacer una respectiva inscripción
en el folio de matrícula de esos bienes muebles que se crean con la Ley de Garantías Mobiliarias. El segundo aspecto que quisiéramos examinar, no solamente el de la creación de ese contrato hipotecario y prendario, que nótense que se genera bajo unos requisitos supremamente importantes, escritura pública, inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria para que se declare, digamos, perfecto ese contrato de hipoteca y de prenda, sino que además necesita de otros elementos importantes. El segundo elemento que quiero examinar es el de la extinción de la garantía hipotecaria y prendaria. Resulta y acontece que las formas como se extingue la hipoteca están taxativamente consagradas en la ley, al mismo que la prenda. Razón por la cual vamos a preguntarnos al observar cada una de las siguientes si se encuentra la sentencia que declare la prescripción adquisitiva de derecho de dominio. Y encontramos la extinción de la obligación principal. Recordemos que la hipoteca es un derecho real accesorio que depende de una obligación principal. La resolución del derecho constituyente, el evento de la condición resolutoria que se pueda llegar a presentar, el advenimiento del día hasta el cual fue constituida dicha hipoteca, la cancelación que se puede dar también incluso a través de escritura pública, la nulidad del contrato hipotecario, nulidad que se da por orden judicial también, que se da a través de una sentencia judicial, ampliación del plazo acordado entre el acreedor y deudor cuando el dueño de la finca gravada es un tercero. También se puede eventualmente, digamos, extinguir esa hipoteca por pago de la obligación, por confusión o incluso por cancelación cuando se apruebe el remate por parte del juez en el proceso ejecutivo. Y podríamos agregar otra, que es en el proceso de expropiación, cuando eventualmente también se van a ordenar el levantamiento de garantías hipotecarias. Asimismo, vamos a observar que existen unas causas de extinción de la prenda, como lo es, por ejemplo, la destrucción completa de la cosa empeñada, la apropiación de la cosa empeñada por el acreedor prendario y finalmente la resolución del derecho que dio lugar o que da lugar a la cosa de prenda. Nótese una cosa, dentro de esta lectura de las causas de extinción tanto de la hipoteca y prenda, no encontramos por ningún lado la sentencia que declare la prescripción adquisitiva de derecho de dominio. Pero recordemos una cosa, tanto la hipoteca y prenda son derechos reales también accesorios, que dependen de una obligación, razón por la cual extinguida la obligación, se puede extinguir también la hipoteca o la prenda. Si observamos el artículo 1601 del Código Civil numeral 10, nos vamos a encontrar de que una de las formas de extinciones, una de las formas de extinción de las obligaciones es la prescripción. Y es precisamente bajo este parámetro que, teniendo en cuenta que se pueden acumular pretensiones en el proceso declarativo de pertenencia y que ahora en adelante será necesario citar al acreedor hipotecario y prendario, yo puedo solicitar la extinción de la obligación por prescripción. Y allí no estamos hablando de que la sentencia que declare la prescripción adquisitiva ordenó levantar los gravámenes impuestos, sino que estamos hablando que esa sentencia declaró extinguida una obligación y que por ende se va a ordenar levantar los gravámenes impuestos. Entonces es importante tener presente, porque muchas veces se entiende de que en un proceso de pertenencia no se puede entonces ordenar levantar los gravámenes impuestos. Pues no se puede hacer cuando no se formula la pretensión de prescripción extintiva de la obligación, que es la que da lugar a ese contrato de hipoteca y prenda. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta de vital importancia hacer un análisis jurisprudencial. Un análisis jurisprudencial para mostrar las dificultades que representa el tema objeto de discusión el día de hoy. Porque noten una cosa, el Código de Procedimiento Civil en el artículo 407, numeral quinto, no ordenaba citar al acreedor hipotecario y prendario como sujeto legitimado por pasiva en el proceso de pertenencia, lo cual implica que son mínimos, yo diría uno, los casos en donde la Corte Suprema de Justicia ha tenido la oportunidad de preguntarse de alguna otra forma qué hacer con ese acreedor hipotecario y prendario cuando es vinculado al proceso declarativo de pertenencia. Dentro del examen de jurisprudencia se encontró que en efecto la Corte Suprema de Justicia ha tomado posturas en algunos momentos frente al efecto de la sentencia de pertenencia, pero notamos también que la gran mayoría de sentencias, cuando hace referencia a los efectos de dicha sentencia para los acreedores, constituyen obiter dicta de las sentencias, lo cual para todos los presentes aquí entendemos que no genera efectos vinculantes.
Esta sentencia, precisamente del radicado expediente número 4219, magistrado ponente Héctor Marín Naranjo, del 1 de septiembre de 1995, es una sentencia que podría eventualmente acoplarse a las necesidades del Código General del Proceso. Se trató de un proceso de pertenencia adelantado por un poseedor, en donde en la demanda de pertenencia se solicitó la prescripción adquisitiva del derecho de dominio, y cuidado porque aquí estuvo el error del prescribiente, y es que como consecuencia de la prescripción adquisitiva del derecho de dominio solicitó que se extinguiera la obligación y que se ordenara levantar los gravámenes impuestos. El gran problema de la sentencia objeto de discusión es que solicitó que se extinguiera la obligación, más no que se declarara la prescripción extintiva de la misma. Se solicitó que se declarara, digamos, que se levantara, que se eliminara la obligación y por ende las garantías. Frente a este tema concreto, la Corte Suprema de Justicia manifestó, como en efecto lo venimos sosteniendo durante esta intervención, que la sentencia que declare la prescripción adquisitiva del derecho de dominio no es una causal de extinción del contrato de hipoteca o prendario, y que bajo ese argumento es imposible entonces que con la mera sentencia que declare la prescripción adquisitiva del derecho de dominio, pues entonces se ordene levantar los gravámenes impuestos. Nótese que el precedente que se está citando aquí no está teniendo en cuenta la posibilidad de que se acumule la pretensión de prescripción extintiva. Está simplemente dándonos claridad de que cuando ustedes o cuando el poseedor no formule la pretensión extintiva de la obligación, pues entonces no va a haber lugar a la declaración y por ende al levantamiento de la hipoteca. Es un simple elemento de dinámica y de disciplina judicial, teniendo en cuenta que se trata de un proceso estrictamente dispositivo. A pesar de estos problemas, que aún no encontramos doctrina probable sobre el tema objeto de discusión y que seguramente se vendrá con ocasión de la entrada en vigencia del artículo 375 del Código General del Proceso, es importante tener en cuenta este antecedente jurisprudencial para efectos de futuras discusiones. ¿Podríamos entonces plantear que existe una desprotección entonces del poseedor en Colombia? Porque esa es la sensación que queda una vez escuchado que la sentencia que declare la prescripción adquisitiva de derecho de dominio no ordena levantar los gravámenes impuestos, o no lo puede hacer, salvo que se formule la correspondiente, digamos, pretensión. Y quiero plantearles algunas circunstancias fácticas para que reflexionemos. Primera circunstancia fáctica, precisamente para respondernos a la pregunta de si el poseedor está desprotegido o no en nuestro ordenamiento jurídico. Yo sostengo una cosa, aquí el gran perjudicado no es ni el poseedor ni el acreedor, es un tercero, diferente, que eventualmente se convierte en titular de derecho de dominio como consecuencia del remate de un proceso ejecutivo. Y lo voy a demostrar en por qué. Fíjense lo siguiente, primera posibilidad fáctica, el poseedor no ha cumplido con el término de prescripción y de forma paralela el acreedor hipotecario ejerce acción ejecutiva. Supongamos un poseedor de 3 años, irregular, que aún le faltan bastantes años para, digamos, dar o habilitarse para la acción de pertenencia. En esta situación, el poseedor, aunque haga la oposición en el proceso ejecutivo, posteriormente el tercero que adquiera el bien en pública subasta puede ejercer acción reivindicatoria para recuperar la tenencia material del bien. Entonces, fíjense lo siguiente, si nos encontramos ante la circunstancia de un poseedor que no ha cumplido el término para la prescripción adquisitiva de derecho dominio y al mismo tiempo hay un proceso ejecutivo hipotecario en donde se hace la diligencia de embargo, se hace la diligencia de secuestro, se formula la oposición, prosperó o no prosperó, sin embargo el bien se remata, ese bien es rematado por un tercero, ese tercero puede ejercer entonces ahora acción reivindicatoria contra ese poseedor que aún no ha cumplido el término de prescripción adquisitiva. Desde este punto de vista, entonces, estamos garantizando los derechos al acreedor hipotecario. Pensémonos ahora un segundo caso, y es que el poseedor, al momento de la diligencia de secuestro, aún no ha cumplido el término de prescripción adquisitiva de derecho de dominio. Supongamos que tiene 9 años y 150 días. Es decir, le faltan aún unos días para completar los 10 años eventualmente, si es irregular, para eventualmente habilitarse para iniciar el proceso declarativo de pertenencia.
Pero el momento en que eventualmente se presentó la diligencia, contando el tiempo de la oposición, eventualmente el tiempo para la diligencia de remate, hasta el auto que aprueba el mismo remate, pasó un año. Es decir, al momento del auto, en donde apareció un tercero que compró el inmueble, ya se encuentra, en teoría, cumplidos los 10 años que lo habilitan para iniciar el proceso declarativo de pertenencia. La pregunta del millón es entonces, ¿la acción ejecutiva prendaria o hipotecaria interrumpe el término de la prescripción adquisitiva del derecho de dominio cuando el poseedor no ha completado el tiempo para ello? Fíjense que en nuestro ejemplo, cuando tuvo lugar la diligencia de secuestro, el poseedor todavía no había cumplido el término de prescripción adquisitiva del derecho de dominio. Sin embargo, a través del auto aprobado una vez el remate, ahí ya se encontraba habilitado para iniciar el proceso declarativo de pertenencia. Sobre este punto, que resulta supremamente interesante, existe doctrina probable supremamente consolidada en la Corte Suprema de Justicia, en donde se manifiesta que ni el embargo, que ni el secuestro interrumpen el término de prescripción adquisitiva. Y no lo interrumpen por una sencilla razón, porque de alguna otra forma no se trata ni de una interrupción legal, ni de una interrupción natural, como quiera que el poseedor no es vinculado al proceso ejecutivo, por lo tanto no podríamos hablar de una interrupción legal, pero tampoco eventualmente es despojado de su tenencia, por lo tanto tampoco podríamos hablar de una interrupción de ese término de prescripción adquisitiva del derecho de dominio. Entonces fíjense que dentro de estas cuestiones que estamos reflexionando, ya vamos dos aspectos en donde eventualmente se está protegiendo. La primera al acreedor y la segunda está protegiendo al poseedor que completa su término de prescripción adquisitiva una vez, digamos, enterado de ese proceso ejecutivo hipotecario. Pensémonos esta siguiente o la tercera posibilidad fáctica. Tengo texto simplemente para dar una ayuda al auditorio respecto a las posiciones que se pueden presentar. Pensémonos el siguiente. El poseedor ya cumplió con el término de prescripción adquisitiva del derecho de dominio. No ha iniciado el proceso de pertenencia. De forma paralela, es decir, ya cumpliendo el término de prescripción adquisitiva, el acreedor hipotecario prendario ejerce acción ejecutiva, lo que obliga al poseedor a hacer oposición a la diligencia de secuestro. En este caso, el bien es rematado por un tercero, quien demanda a través de acción reivindicatoria, pero el poseedor excepciona prescripción adquisitiva de derecho de dominio o formula demanda de reconvención, para lo cual finalmente va a ganar el proceso de pertenencia. El acreedor logra ¿qué cosa? La garantía de su crédito, pero cuidado aquí, el tercero que adquirió el bien a través de la venta en pública subasta pierde la acción reivindicatoria y por ende el derecho de dominio. Pues cuidado con lo siguiente, su derecho, el tercero que adquirió el bien en pública subasta, se derivó no del acreedor hipotecario, sino que se derivó del anterior titular del mismo derecho, es decir, del ejecutado deudor, y no del acreedor hipotecario. Por lo tanto, entonces puede también verse perjudicado en un proceso de pertenencia en el marco de la reconvención en el proceso reivindicatorio. Dentro de esta perspectiva, entonces, ¿será que el ordenamiento jurídico no genera garantías para el poseedor? Pues claro que sí, solo que ahora lo tendrá que hacer frente a ese tercero que es el que se está viendo perjudicado como consecuencia que adquirió el bien en un remate. Pensémonos una tercera posibilidad. El poseedor cumplió con su tiempo de prescripción adquisitiva. Inicia un proceso de pertenencia en el que se inscribe la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria. Cuidado aquí, se inscribe la demanda. La inscripción de la demanda no es un requisito formal, es supremamente importante esa inscripción de la demanda. El acreedor inicia una acción ejecutiva y al ser notificado la demanda de pertenencia, en el marco del artículo 375, el acreedor hipotecario y prendario se entera eventualmente del proceso de pertenencia y antes de que vea en peligro su derecho, inicia el proceso ejecutivo hipotecario. Un tercero adquiere el bien como consecuencia de la venta en pública subasta luego de la oposición del poseedor. Acá el tercero, cuidado acá, nuevo titular del derecho de dominio, pierde la acción reivindicatoria por dos razones. La vuelve a perder. Porque el poseedor inscribió la demanda advirtiendo de su derecho a terceros. Es decir, la inscripción de la demanda va a generar también unos efectos frente a los terceros
inclusive frente a ese tercero que adquiere el bien como consecuencia del remate, y porque ya cumplió además de todo el término para adquirir el bien, y teniendo en cuenta que el tercero deriva sus derechos, una vez más, de dominio del anterior ejecutado, lo adquiere con sus mismos defectos. Nótese entonces la importancia de la medida cautelar de inscripción de la demanda, y esto también es, digamos, supremamente discutido al interior de la Corte Suprema de Justicia, la importancia de la medida cautelar de inscripción de la demanda en el proceso declarativo de pertenencia frente a ese tipo de terceros que adquieren el bien como consecuencia del remate. Todo lo dicho, entonces, genera la pregunta. Noten que el poseedor no está tan desprotegido en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Será que el acreedor entonces es el que está desprotegido? Recordemos una cosa, ese acreedor no solamente puede perseguir la garantía hipotecaria, sino que eventualmente puede también garantizar su obligación a través de una demanda de un ejecutivo singular contra su deudor. Noten entonces, al mismo tiempo, que el poseedor tiene garantía y respaldo en nuestro ordenamiento jurídico. Noten entonces también que el acreedor también la tiene. ¿Quién es el gran perjudicado? Quien adquiere el bien como consecuencia del remate y no sabe de los efectos que puede generar que existe un poseedor a punto de prescribir o adquirir el bien por prescripción. De tal forma que, precisamente por estas razones, al principio queríamos hacer una exposición pedagógica de lo que es este tema, decantando que no todo está dicho en el proceso de pertenencia, decantando que aún existe discusión y para rato, y que aún esperamos doctrina probable frente a la Corte Suprema de Justicia. Quiero terminar esta intervención con unas pequeñas conclusiones. La primera, y es que la desprotección es para el tercero que adquiere el bien como consecuencia del remate. La segunda, la orden de citar a los acreedores hipotecarios y prendarios, porque esa fue la primera pregunta que nos hicimos el día de hoy, ¿para qué servía citar al acreedor hipotecario y prendario? Es útil para que todos nosotros, los operadores jurídicos, tengamos presente que es posible acumular pretensiones, no solamente que afecten directamente al titular del derecho de dominio, sino que también afecten a ese acreedor hipotecario y prendario. De lo contrario, no encontramos una razón de por qué el legislador vinculó al acreedor hipotecario o prendario, simplemente para que caigamos una vez en cuenta que si hay garantía real, debemos formular la correspondiente, digamos, pretensión. Y finalmente, estoy seguro que el artículo 375 será objeto de una nueva línea jurisprudencial al respecto, porque ni siquiera la sentencia que se citó durante esta intervención es una sentencia que constituye doctrina probable, porque aún le faltan dos sentencias, y segundo, porque se presentó en vigencia de una norma procesal que en su momento ya no será vigente y que dará lugar inclusive a que se pueda modificar el precedente judicial existente. Con estas reflexiones y conclusiones quiero agradecerles su atención y invitarlos a que sigamos con el estudio de la norma procesal de manera crítica y profunda. Muchas gracias.